Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Referente. Y hoy, como lo prometido es deuda, tenemos un tema. Esperemos que haya muchos jovencitos, muchos adolescentes, acompañados evidentemente de sus padres, acompañándonos en esta emisión de este programa. Y vamos a tratar una temática muy interesante sobre sexo. Y bueno, pues vamos a empezar primero diciendo que todos fuimos adolescentes, todos tuvimos... Cuando yo tenía 12 años. Todos tuvimos experiencias un poquito raras, conflictos a final de cuentas con nuestra edad, ¿no? Sin embargo, queremos hablar, ventanearnos y ventilar un poquito nuestras propias vidas para dar luz quizás y que los chavitos que nos están viendo, que nos estén escuchando, pues no cometan los errores que quizás cometimos nosotros en esa edad y orientarlos quizás siempre de la mano de la escritura, de la palabra de Dios que nos guía y que nos ilumina pues en todo este camino. Sin embargo, pues igual me gustaría que abriera un poquito la temática nuestro referente en temáticas sexuales. Dice Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, aquí está asumiendo que el camino de los jóvenes necesita constantemente ser limpiado porque está sucio, porque en el momento en que dejamos la niñez, entramos a la adolescencia, nuestro camino se empieza a ensuciar y necesita constantemente ser limpiado. Y la respuesta a esto es con guardar tu palabra. Así es. Y esa es la necesidad de que los jóvenes atesoren la palabra de Dios, la estudien, la pongan por obra para que su camino sea limpiado y su alma sea salvada. La adolescencia es una etapa que puede ser muy hermosa o fatal, pero es determinante para el resto de nuestras vidas, y cuando se vive en Cristo se vive muy bien. Sabes, en la cultura hebrea se utiliza el bar mitzvah o el bat mitzvah para los hombres a los 13 años, para las mujeres a los 12, donde se oficializa la transición entre la niñez y la vida adulta, y se les empieza a tratar a los adolescentes más como adultos que como niños, cosa que a veces en nuestra cultura latinoamericana hacemos al revés, como que prolongamos lo más que se puede la infancia, y ahí están estos plebones de 15, 17 años muy infantiles, pero ellos le apuestan más a que se le trate con seriedad ya desde la adolescencia para que lo prepare para la vida adulta. Entonces la adolescencia puede ser una etapa en donde adolezcas o no, según guardes la palabra de Dios y según también el medio que te rodea te lance a la adolescencia y la juventud. ¿Cómo ven esto? Sí, yo creo que, como decía Chacho, pues todos pasamos por eso. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de adolescentes, ¿no? Y de cómo vivieron sus vidas. Tenemos modelos también ahí para seguir y ejemplos de vida, ¿no? Que realmente se puede vivir de una forma limpia, sí, con todo y tentaciones, pero de una forma que podamos también agradar a Dios, ¿no? Y en nuestra experiencia personal, pues ya platicaremos poco a poco qué cosas vivimos nosotros, ¿no? en nuestra adolescencia, que pudiéramos aportar un poco con ellas, ¿no? Claro. Sí, bueno, la adolescencia no es una etapa, vamos a decir, tácitamente fácil o demasiado fácil de llevar, ¿no? Hay los amigos y el grupo de personas con los que te juntas son un grupo de influencia a final de cuentas. Sí. Y muchas veces pues queremos encajar y queremos formar parte del grupo y hacer lo que todos hacen, ¿no? Uh-huh. No necesariamente lo que todos hacen es correcto o bueno a final de cuentas. Sin embargo, pues yo creo que principalmente no debemos de perder eso esencial que tenemos, que es nuestra identidad como jóvenes, nuestra identidad como chavos, y nuestra identidad pues es algo muy particular, es algo muy personal, es algo muy nuestro. Habrá a quienes les agrade, habrá a quienes no les agrade tanto, y bueno, hay que buscar el conjunto de personas que se empaten más con nuestra personalidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que no tengamos que cambiar quiénes somos para que nos acepten con aquellos con los que nos juntamos o nos reunimos. Yo creo que eso es algo muy importante. Yo particularmente, fui un adolescente que un poco ñoño, vamos a decirlo así, o bastante ñoño. Uh-huh.
nunca entendí el doble sentido mucho, ni el sarcasmo. Yo todavía en la secundaria me llevaba mis carritos y jugaba a los carritos y jugaba. Me gustaba mucho jugar. Tuve mis exabruptos, no lo hagan. De repente las hormonas se aceleran y te peleas, ¿no? Entran los corajes y traes todos los sentimientos a flor de piel. No lo hagan, no es algo bueno, no es algo positivo estarse agarrando golpes con nadie, ¿no? Yo nunca lo voy a poner de ejemplo. Sin embargo, pues bueno, son cosas que uno vive, uno pasa en esa transición. Pero en términos generales yo fui siempre un adolescente muy inocente, vamos a decirlo así, en muchas temáticas, sobre todo en la temática sexual. Fui bastante ingenuo, por así decirlo. Ingenuo. Y incluso en mi casa me daban hasta un poco de carrilla, ¿no? Porque decía cada barrabasada, pero en el sentido inocente, pues, de que uno no está preparado para hablar de esas cosas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Porque no eres un adolescente normal. No era un adolescente normal para nada en ese sentido, ¿no? Es en la adolescencia en donde nos tenemos que afianzar en nuestra identidad como personas, en nuestra identidad sexual. Es en la adolescencia en donde empiezas a hacer uso también de tus libertades, en donde te tienes que sentir cómodo con lo que eres, con quién eres, con tu cuerpo. Y vemos que en Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4 también vemos la tentación de Jesús y cómo él no era un adolescente ya, pero vemos cómo el enemigo le tienta en base a su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate lo más alto del templo para que los ángeles te rescaten. Y está esta constante dudar, poner en tela de duda la identidad de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros también, y especialmente en la adolescencia. Y todavía peor en esta época en donde se nos dice que puede ser de un sexo del cual no eres en realidad, que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, y no en el buen sentido, sino que se nos dice que hey, tu biología no determina tu identidad. Entonces estamos constantemente atacados en todo momento, y sobre todo en la adolescencia, respecto a nuestra identidad. Pero dice el Salmo 100 que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es. Entonces solamente aquel que nos creó tiene la capacidad de darnos identidad, de darnos un sexo y darnos un propósito de acuerdo al sexo que Él nos brindó desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y el adolescente de hoy en día está siendo atacado constantemente por su identidad, y necesitamos que los adolescentes que nos están escuchando se afiancen en quienes ya son. No va a ser más fácil ir en contra de quien ya eres. Es mejor abrazar tu cuerpo, abrazar tu identidad sexual y encontrar la manera de agarrarle amor a lo que tú ya eres, para que no haya pie a confusión. Y es que mira, el mundo y el enemigo bueno, el enemigo es tonto, pero también es astuto para algunas cosas, y sabe el enemigo que si logra confundirnos nuestra identidad, si el ser humano no sabe ni a qué sexo pertenece, si ni siquiera está seguro que es un ser humano, entonces estamos perdidos. Así es. Cuando no sabes ni siquiera qué eres. Y la invitación es a que el adolescente se afiance en su identidad, así como Jesús pudo estar seguro de quién era Él, aun cuando la tentación estaba a todo lo que daba por parte de Satanás. Adolescentes, tú eres quien eres, y Dios te creó con un propósito así como eres. Así que tenemos un llamado a ser personas cisgénero. Cuando... No. Ah, caray. No, ¿verdad? cis. Sí. O sea, el término cis real. Una persona cisgénero es una persona que se siente cómoda con el Pero cuerpo sí que existe tiene. ese prefijo cis, o es un invento que se agarraron todos los progresistas de hoy para determinar una diferencia. Terminología en sí existe la educación de sexualidad humana. Okay. La persona cisgénero es aquella Disculpen persona mi ignorancia. que se siente, todo está perfecto, es aquella persona que se siente cómoda, que se siente bien con el cuerpo en el que está. Una persona a la que le hace match el cuerpo que tiene, los genitales que tiene, sus características primarias y secundarias sexuales, con lo que acá su cabeza le dice. Porque el otro es disforia, al final. Lo contrario sería No tiene disforia. Está cómodo con el cuerpo que tiene. Correcto. Se acepta con lo que es realmente. Lo que mencionabas al principio de esa característica de la adolescencia, que es tratar de ver dónde encajas, ¿no? A todos nos pasó. En mi caso, en la secundaria fue
fue un momento muy difícil porque la forma de llevarse era muy pesada. O estabas en el grupo, un grupo grande de los desastrosos, quizás no andabas haciendo desastre, pero tenías que estar ahí porque si no te tocaban golpes, ¿no? O sea, era muy raro. Y si no, eras de los nerds. Pero a los nerds también los molestaban, ¿no? Sí. Entonces era como que o estás aquí, acá, no había muchos grupos, ¿no? Y era muy pesado, la verdad. Tenías que estarte cuidando de que no te escupieran, de que no te echaran la mochila a la basura, de que no te agarraran a golpes, te desgreñaran. O sea, hay también mucha crueldad en esa etapa, ¿no? No se mide el mal, no se mide, no logras ver a veces cuánto daño le estás haciendo a la otra persona. Recuerdo una muchacha que le daban ataques epilépticos de pronto bajo ciertas situaciones de estrés. Y los plebes se reían a veces de ella, ¿no? Cuando empezaba ella a temblar. Y había cosas así bien fuertes. Había compañeros que tenían un trasfondo de una familia disfuncional y eran los más reportados ahí en la escuela, ¿no? Entonces tenías que ser, pienso yo, ¿por qué no tenía esa capacidad como para decir, sabes qué, me aparto de aquí? Pero es que no tienes quizás esa madurez, ¿no? Qué bueno cuando alguien te aconseja y logras de alguna manera tener esa madurez para en ese tiempo poder decir, no me conviene estar aquí. Claro, Dios cuidó de mí, de que no pasaran cosas mayores. Siempre había ese temor de no pasar cierta línea, ¿no? Pero veías como incluso hay un muchacho que recuerdo haber visto que iba ya a la secundaria y una vez me dijeron que él se subía a los camiones y pedía dinero, pero no porque no tuviera una familia, sino lo hacía como baquetonada, como para ver qué onda, pues sacar dinero extra que no le daban. Y ahora lo veo en los cruceros en la ciudad, me lo he topado con un letrero donde pide ayuda para un taco o algo así. Y yo me quedé, wow, sí, o sea, esa persona que yo conocía de adolescente y terminó ahora aquí en las calles pidiendo dinero. Y entonces, digo, nos definen a veces como adultos, pues, hacia dónde vas a ir, hacia dónde caminas. Recuerdo también en la prepa haber visto, la primera vez que vi una muchacha joven embarazada, para mí fue un shock, ¿no? En la prepa la vi y me quedé yo, wow, dije yo, esa muchacha, mírala embarazada. Y resultó que el novio o el papá era hermano de un compañero que venía ahí, ¿no? Y él me dijo así como, ay, es novia de mi hermano, como con vergüenza. Y yo me quedé en gato. Pero bueno, definitivamente la adolescencia hace una Y, puede ser una Y en nuestra vida. Y ahí la necesidad de que esta sed de aceptación, de estar en un grupo, se dé dentro de las mejores condiciones. Y sabemos que los grupos de fe, el grupo de fe que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo es el lugar ideal para que el adolescente se desarrolle, además del buen ambiente que debe tener en su casa, en una manera sana también en la congregación, donde se nutra de la palabra de Dios para que, como leíamos ahorita, su camino esté constantemente siendo limpiado y donde se pueda desarrollar libremente. También en la adolescencia, además que es la etapa donde nos afianzamos o no en nuestra identidad sexual, es la etapa donde muchas personas deciden iniciar su vida sexual en pareja. Sabemos que cuando no se habla de sexualidad en general, no se habla de sexo en la familia, el adolescente está perdido. Hay personas que temen hablar de sexualidad humana con sus hijos, sus adolescentes, sus primos, porque creen que es promover promiscuidad, pero los estudios dicen que es todo lo contrario. Los adolescentes, entre más están acostumbrados a hablar de temas de sexualidad, entre mejor informados están, los adolescentes tienden a iniciar su vida sexual en pareja a más edad, porque la información no les hace correr a iniciar su vida sexual en pareja, al contrario, les hace repensarlo más y toman mejores decisiones. Qué interesante. Y de hecho creo que esta es una oportunidad que el gobierno de México, que la Secretaría de Educación Pública perdió recientemente, porque la resistencia que hemos tenido históricamente para hablar de temas de sexualidad humana, ya esa resistencia se venía perdiendo, creo, a nivel sociedad. Cada vez éramos más conscientes de la necesidad que tenemos de hablar de sexo y de sexualidad humana, porque sexualidad no es solamente sexo. De la necesidad que tenemos de hablar de sexualidad humana, creo que cada vez estamos más abiertos. Y esa oportunidad
que tenía la Secretaría de Educación Pública en esta época, en esta administración, de hablar de manera integral, de una manera sana, de una manera justa, juiciosa, la perdió. Y es una lástima para todos los mexicanos, porque ahora va a volver a haber una resistencia a hablar de sexualidad humana, porque como los libros de texto vienen tan ideologizados, vienen tan recargados a un sector de visión política de la vida, a un sector de la población que no representa a la mayoría de los mexicanos. Entonces ahora va a haber una resistencia a hablar de temas de sexualidad humana en la educación pública por no haberlo hecho bien. Vamos a perder esa oportunidad a partir de este ciclo escolar. Pero el hablar de sexualidad humana es importantísimo para que los jóvenes se afiancen en su identidad y cuando decidan iniciar su vida sexual en pareja, lo hagan de manera consciente y de manera más responsable. México ocupa los primeros lugares en el mundo de embarazo adolescente. El estado de Sinaloa ocupa los primeros lugares en nuestro país de embarazo adolescente. Recientemente, el 26 de septiembre fue el día del embarazo adolescente. ¿Y esto a qué se debe? Porque no estamos bien informados. Asumimos que sabemos, pero no sabemos nada. Y el adolescente que no recibe esta información clara en la casa, en la escuela, en la iglesia, no se queda con la duda. Busca en donde puede encontrar en redes sociales, en la internet, y no todas las fuentes son confiables. Sí, desafortunadamente se busca en los lugares que no son adecuados. Se buscan los amigos, cuando los amigos ni por asomo están teniendo los mismos problemas, están teniendo las mismas dificultades, los mismos, no trastornos, y las mismas luchas con su identidad, están tratando de descifrar, de construirse, de saber quiénes son. Nadie habla, cuando el grupo que debería de hablar, de guiar, no lo hace. El adolescente busca donde puede la información. Y para eso estamos aquí nosotros, para darles un poquito... Para ser su referente. Exactamente. Con estas temáticas. Y bueno, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención. Sí es verdad esa parte de... Aunque no conozco las estadísticas de los embarazos en adolescentes, pero sí me he dado cuenta... No ocupo leer las estadísticas porque lo he visto mucho en las calles, la cantidad de chicas embarazadas y menores de 18 años o con bebé en brazos. Entonces eso es un indicador pues de que vivimos en una sociedad cada vez más sexualizada y más ignorante al mismo tiempo. Hay una urgencia, yo no sé por qué, de los jóvenes a perder su virginidad, su pureza sexual cada vez más rápido, cada vez a una edad más temprana. Quieren empezar a sentir, quizás porque, como tú bien lo dices, toda esta ideología que se ha venido manejando incluso a niveles gubernamentales, donde eres libre de experimentar con tu sexualidad. Cosa muy curiosa, porque lo comentábamos antes de iniciar este podcast, que los adolescentes pues no votan, no son capaces de elegir a sus gobernantes, no pueden entrar a un bar. No deben. Ni deben jamás entrar a un bar, ni aunque sean adultos. Pero bueno, estamos hablando de las situaciones legales que tienen prohibido en la sociedad. No votan, no tienen derecho a fumar. No tienen derecho a fumar ni a comprar bebidas alcohólicas. Pero manejar hasta los 16, creo. Manejar hasta los 16 de adolescente, de principiante. Pero de iniciante. Y sin embargo, a la hora que quieras, puedes ir a comprar unos condones. Ni siquiera comprarlos, vas al centro de salud y te los regalan. Y está bien, porque si ya decidieron iniciar su vida sexual en pareja, pues hay que hacerlo mínimamente, de la manera más cuidarse. Pero, sin embargo, yo pienso que debería ser, si el sector salud, por ejemplo, ve que llega un adolescente a solicitar medios anticonceptivos, ok, sí proporcionárselos, estoy de acuerdo, pero sin embargo debiera de existir una canalización a una orientación profesional para dilatar más esa circunstancia. Yo creo que el sexo, y tú que eres experto en esa temática, porque eres un hombre profesionista, no se vaya a confundir el contexto de expertise de nuestro hermano aquí presente, sino porque ha estudiado esa temática de la sexualidad desde el punto de vista de la salud. Urgencia de iniciar con tu vida sexual cambia muchas cosas en tu vida.
Sí, es una gran responsabilidad. Y otra cosa que no pueden hacer los adolescentes es que no se pueden casar. No se puede. Porque ya no te puedes casar si eres menor de 18 años. Sí, no. Pero sí puedes obtener los servicios de aborto si tú deseas, siendo un menor de edad. Eso una muchacha menor de edad no necesita el consentimiento de los padres para llegar a solicitar un aborto. Qué tremendo el tiempo que estamos viviendo. Eso es terrible. Y mira, es que esa es la necesidad de que estemos informados para que los adolescentes puedan tomar mejores decisiones. Claro. Tal vez no todos los adolescentes van a tener la oportunidad de que tengan un hogar cristiano, de que puedan asistir a una congregación donde se les hable la palabra de Dios, pero sí podemos lograr que todos estén bien informados para que cuando decidan tomar esa decisión de iniciar su vida sexual activa, lo hagan de la manera más responsable. Yo no creo que la adolescencia sea la etapa donde se debe iniciar la vida sexual activa. Yo tampoco. Ni espiritualmente ni médicamente hablando, pero es una realidad que vivimos, pero es una responsabilidad bien fuerte, porque el sexo es más allá de un acto físico, tiene implicaciones emocionales espirituales y eso deberíamos de entenderlo. Deberíamos de entenderlo y promover que los adolescentes lo sepan y lo entiendan. El caso, por ejemplo, de que tenemos muchachos de muy temprana edad también con infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas tratables si se atienden a tiempo. De hecho, ahorita se dice que la gente no debería morir, por ejemplo, por infección del VIH porque el tratamiento es gratuito y efectivo en nuestro país. La cosa está en que la gente no atiende a los servicios de salud públicos, atenderse, se vive con mucho estigma, la infección y otras infecciones más leves, vamos a llamarlo así, que se pueden tratar, pero si no se atienden a tiempo, entonces no hay manera de cómo tener una detección oportuna y darle un tratamiento adecuado. Ahí la necesidad, por ejemplo, de que se hacen campañas de vacunación para el virus del VPH, que desgraciadamente en nuestro país es solamente a las niñas y no a los niños, porque resulta que la principal causa de cáncer cervicouterino es la infección por virus del papiloma humano. Sí es. Entonces, ¿Y al hombre no lo afecta tanto el virus? Sí, el virus del papiloma humano también infecta a los hombres en todo el cuerpo, la afectación genitales, y sí te puede causar una displasia, pero pues la idea es que se supone que el punto más importante aquí es proteger a las niñas. También debería ser a los niños, pero bueno. Y la idea es que estén vacunados desde la infancia, a los 10 años, aproximadamente 9-10 años, porque si inician su vida sexual activa en pareja en la adolescencia, que ya tengan mayor protección por la vacunación, aunque la vacunación no en todos los casos va a impedir la infección, pero pues ayuda. Y vemos que como esta información no está a la mano de los adolescentes, cada vez más jóvenes las muchachas tienen cáncer cervicouterino, porque estuvieron en contacto con el virus del papiloma humano. Cada vez a más temprana edad, y más o menos a los 5 años de la infección se empiezan a dar las lesiones y no se atienden, y esto progresa y progresa hasta que es algo gravísimo por no tener este tipo de pláticas. Y creo que sí, adelante. En parte de las causas también o que incentivan es también todo el entretenimiento, vamos a llamarlo así, las redes sociales, el contenido que se promueve, que cada vez hipersexualiza más a los niños y a los adolescentes. Los consejos que quizás encuentran, pues los ven en TikTok y no de la mejor manera. Tienes el contenido sensual muy a la mano, cuando quieras. Y todo eso promueve a la sexualidad. Aquí en Gálatas 5:19 nos dice la palabra de Dios: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Y eso es lo que te ofrece el entretenimiento ahorita. Si tú vas a las series, casi cualquier serie va a tener, muchas van a tener sexo explícito, y ese va a ser como que el gancho, ¿no? Cada capítulo tiene una escena de esto, ¿no? Que es el ganchito. Fíjate que hay unas que tienen así de rigor, ¿no? Sí. Y el espectador, pues sí está muy buena la historia, pero más soft porn. No, hay una serie, y a veces ya ni soft. Hay una serie en Netflix que es una porquería, que se llama Sex Education. Es una serie británica. No la vean, aléjense de esa serie. Trata la sexualidad, trata la promiscuidad sexual y el libertinaje sexual de una manera tan natural como si fuera lo correcto.
¿sí? En escuelas secundarias donde adolescentes son incitados a practicar el sexo como si fuera a comer, o sea, así, de esa naturaleza. Estoy de acuerdo en que todos debemos... Miren, vamos a empezar por el principio. En el principio el Señor creó... Bueno, sí, el sexo es creación de Dios. Es creación de Dios, pero es creación divina para disfrutarse dentro de un marco muy especial, ¿no? Que es el marco del matrimonio, en el contexto matrimonial. Ni antes del matrimonio está bien, ni durante el matrimonio con otras personas que no sea tu pareja está correcto tampoco, ¿no? Entonces, pero creo que parte de la desinformación que hay, si en el mundo que vivimos en un contexto no cristiano hay poca información de parte de los padres hacia los hijos, en el contexto cristiano hay menos información. Y no debería ser así, porque la Biblia está llena de sexo, dinero y guerra. Y aparte, perdóname tantito, pero nada más para cerrar con esta idea, si el sexo es creación de Dios, nosotros debiéramos ser los maestros de la sexualidad. Así es, porque Dios no repara en su palabra en enseñarnos de sexo y de sexualidad, porque somos seres sexuales todos los días de nuestra vida. Así es. Hay lecciones valiosísimas en la palabra, pero que no nos atrevemos a tomar. Retomando un poquito lo que tú hablas de la serie Sex Education, yo creo que está muy bien que haya series que hablen de los temas que trata Sex Education. Quizá el enfoque o la visión no es la que nosotros sabemos que es la correcta a partir de la palabra de Dios, pero creo que sí es positivo que haya series que toquen estos temas que no en cualquier lugar se tocan de manera sistemática. Pero pero no así. El sentido que se le da, claro que es un sentido donde no se considera la palabra de Dios, y quien lo vea, si lo llegan a ver, pues hay que tener esto bien en mente, ¿no? Pero es positivo hablar de estas cosas, claro, porque muchas veces, no las hablamos, y es necesario hablarlo, porque a veces somos hipócritas y hacemos como que sabemos todo y en realidad no sabemos nada, y dejamos a tanto adolescentes como adultos llenos de preguntas porque no nos atrevemos a hablar con franqueza de esto que es tan importante, que son todos los temas de sexualidad y humana. Que es súper atrayente, ¿no? O sea, es un impulso natural, ¿no? De alguna u otra manera, por más que alguien que sea ermitaño, pues encuentra el sexo de alguna manera, ¿no? Ya sea... Es que es placer. Ya sea placer propio medio de la masturbación. Pero de alguna manera llega, ¿no? Yo recuerdo, estaba en la primaria cuando yo vi la primera película pornográfica, y fue un impacto tremendo. Y llegó llegó por el fulanito, llegó primero por mi hermano impactado, que llegó por el primo, y que llegó por un amigo que no era de los 9 a los 13 años es la edad promedio en la que a los 11 años, 12 años. Para mí fue impactante, ¿no? Y ahorita... pues la pornografía está al alcance de la mano en todos lados. Totalmente. Y ese es un gran problema también, porque sabemos que la pornografía no es... Este tema da para muchísimo más, ¿no? Pero claro, vamos así... Esta es la primera parte. La primera parte. Cosifica, ¿no? Al sexo. Es algo sexo inmediato. Y a las personas. Es algo exhibicionista. Hay fornicación, hay adulterio, hay fetiche. Está bien fuera de la realidad, ¿no? De lo que debiera ser el sexo puesto por Dios, ¿no? Pensado por Dios. Todo ese contenido, ya sea erótico, sexual, que hay en las redes, hay en las series, en la música. Hace poquito escuchaba y veía la letra de una canción muy famosa que está ahorita del cantante Sam Harris, que se llama Unholy. Se traduce como impío, cuya presentación esa canción se presentó en los Grammys del año pasado y fue muy polémica. No sé si lo vieron ustedes, porque fue como representar, él era el diablo y estaba alrededor demonios, y esa canción la canta junto con otro cantante transexual. Pero Sam Smith. Sam Harris. Sam Smith, tienes razón. Y la canción, buscando la letra, haz de cuenta, o sea, está hablando un niño diciendo: mamá, mi papá está haciendo cosas así, por allá. Y luego está la versión de la mujer, que es como la prostituta, digamos así, está hablando que mi sugar daddy no sé qué. Y luego describe como si estuviera el acto sexual, cómo está sucediendo de alguna manera. O sea, es una canción súper explícita, ¿no? Y por ahí a lo mejor la han escuchado sonar. Claro que a veces hay que poner atención o buscar la letra, porque luego de pronto no entiendes mucho la pronunciación, ¿no? Vamos a ser sinceros, no somos gringos. Pero
lo ves y dices, esto es sexo explícito tal cual, ¿no? Y está hablando de como si fuera algo... él dijo, el cantante dijo que a sus 30 años él ya iba a tomar otro giro como que más, vamos a decirlo, más sexual, como diciendo es hora de... Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? O sea, ¿por qué su carrera habría de tomar ese giro? Y yo quiero comentar algo. La pornografía tiene muchas facetas, matices, y se dice que la pornografía literaria tiene más público femenino, y la pornografía como tal, lo gráfico es más, tiene más público masculino. Otra cosa que quiero comentar es que las personas olvidamos que la pornografía es gente a la que se le está pagando, son películas, y por tanto es irreal. O sea, aunque los actos sean físicos y sean reales, las expresiones, el medio, el contexto, la historia, la duración es mentira, y nos quedamos con que lo que vemos en la pornografía, eso es la expectativa que llevamos a la vida sexual en la realidad, y no, se nos pasa desapercibido que es una película, y por ende es fantasioso y te están mintiendo. Y padres de adolescentes, si su hijo tiene la facilidad en su habitación de tener una televisión, si usted le deja la tablet todo el día, si esos adolescentes tienen celular que no deberían, téngalo por seguro que usted le está patrocinando la pornografía, y esto le va a distorsionar la mente a su adolescente de los propósitos del sexo, que son el amor, la santificación, la reproducción, el placer. Y usted está siendo cómplice de eso, así que cuide a sus adolescentes, porque si tiene estos dispositivos a la mano a cualquier hora, téngalo por seguro que su adolescente ya consume porno, y sabemos de primera mano las consecuencias que solamente el Espíritu Santo puede retirar de nuestra vida del consumo de pornografía. Sí, yo tuve mi primera experiencia con la pornografía a los 12 años, en la secundaria estaba, alguien por ahí traía una revista, y llegó, y estábamos el grupo de amigos en un círculo, y alguien llegó y la aventó. Entonces, ya no puedes desver esas imágenes, o sea, y la verdad es que rompió. El observar esa parte, el observar esa imagen pornográfica rompió esa inocencia que uno tiene hasta cierto punto, y que no debe ser arrebatada de esa manera, ¿no? Sí rompió muchos esquemas. Incluso Jordan Peterson por ahí da una charla con respecto a cómo la pornografía afecta psicológica y somáticamente al ser humano, porque genera unas ramificaciones neuronales que sobre todo aquellos que están atrapados en la pornografía, en la adicción a la pornografía, ¿no? Como tú lo comentas, cómo sustentan su vida sexual en una irrealidad total, y quieren tener en la vida conyugal o en la vida de con su pareja una vida pornográfica o un sexo pornográfico, y pues no les resulta, porque no existe a final de cuentas. Entonces a los padres como... Y sabes que lo real es mucho mejor. Exactamente. Lo de Adebis... Bueno, tú lo dices porque estás casado. Entonces, yo refuerzo solamente porque tengo la convicción de que así sea. Igual tú, yo invitaría a todos los papás de adolescentes, de jóvenes, a que hablen continuamente de sexualidad, de sexo con sus adolescentes. Háganlo abiertamente. No oculten ni siquiera sus errores ni sus aciertos de sus adolescentes. Hablemos sin tabúes, hablemos sin tapujos. Quitémonos ideas que traemos preconcebidas de la cultura, y abrámonos a qué es lo que dice la evidencia científica, qué es lo que dicen los estudios serios de sexualidad humana, y qué es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos creó seres sexuales. Así es. Y eso está bien. Claro. La cosa aquí es que aprendamos cómo poder vivir nuestra sexualidad de la manera plena, libre, chila, que Dios siempre lo ideó. Y entre más hablemos de sexualidad humana, ese objetivo está más cercano a nosotros. Así que es hora de hablarlo frente a frente con nuestros adolescentes. Así es, y los invitamos a que a todos los padres y los chicos que nos están viendo, los están escuchando, puedan dejar sus comentarios. No duden en mandar sus dudas, si tienen, que nos imaginamos que tienen bastantes, porque nosotros también tenemos muchas dudas. Entonces ustedes pongan ahí sus dudas, sus comentarios.
porque todo eso nos va a servir para un siguiente capítulo. Quizás no sea el próximo podcast, pero sí, más adelante vamos a tener una continuación, una segunda parte y más partes de este consultorio, vamos a decirlo así, sobre sexualidad, sobre amor, sobre toda esta parte de las relaciones humanas, las relaciones de pareja, que son muy importantes porque también Dios nos diseñó de esa manera. Así es, el Dios de la sexualidad humana se llama Jesucristo, es correcto. Entonces nos despedimos de este podcast y nos vemos el próximo. Que Dios referente. Referente.